Muy estimados amigos, Salve María. Como todos saben, estamos participando aquí, ayudando al Canal de Salvador en estas charlas de formación. Soy Padre Carlos Werner y me han pedido los hermanos del Canal de Salvador que pudiese hacer esta reflexión, esta meditación o charla el día de hoy. Pretendemos hacerla sobre la virtud angélica de la pureza. Pero antes de iniciar, quería rezar con ustedes un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos amigos, vamos a proponer algunas reflexiones sobre esta virtud que hoy en día es tan ignorada, tan despreciada y tan vilipendiada, tan pisada, tan humillada, que es la virtud angélica de la pureza, mediante la cual cada uno se respeta a sí mismo en función de su más alta vocación, esto es, por el hecho de ser templo del Espíritu Santo, que tiene que estar consagrado al culto de Dios. San Pablo nos va a decir que nuestros cuerpos no nos pertenecen, que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y que el que destruye el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Y cuando se refiere a la destrucción del templo del cuerpo, se refiere a los pecados que se cometen contra la castidad y que hoy en día están tan generalizados, tan extendidos, incluso en edades tan pequeñas y de forma realmente asustadora. Estamos probablemente en una época en la que, como nunca antes, se promueve una cultura diametralmente opuesta a la virtud de la pureza. Es, por tanto, en estos tiempos, doblemente meritorio, una gloria muy grande, conservarse casto. Digamos que si para los primeros cristianos conservar la fe era causa de tanta gloria para ellos, visto que arriesgaban su vida por las persecuciones del Imperio Romano, etc., siendo fieles, podemos decir que hoy el gran martirio del católico o de la católica que quiere ser santo, especialmente de los jóvenes, de los adolescentes e incluso de los niños que están siendo tan bombardeados por esta especie de anticultura de la lujuria, pues para ellos especialmente meritorio y el martirio de estos tiempos es ser verdaderamente puros, ser verdaderamente castos y guardar el corazón, los ojos, la mente para Dios y no entregarse a esa idolatría verdaderamente terrible que es la lujuria. ¿Por qué San Pablo nos pide que respetemos nuestros cuerpos? ¿Por qué nos dice que son templo de Dios? ¿Y por qué nos dice que es profanarlos, es destruirlos, cometer el pecado contra la castidad? Bueno, ante todo, es de saber que San Pablo en diversas de sus epístolas hace listas de pecados. En ellas siempre incluye los pecados relativos contra la castidad, la fornicación, la impureza, las orgías, otros tipos de lujuria, en fin. Y dice claramente que quien comete tales cosas no entrará en el reino de los cielos. O sea, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué tiene toda esta gravedad? Es realmente algo tan trágico el hecho de cometer estos pecados contra la castidad. Por un motivo muy sencillo. ¿Cuál es ese motivo? Y es que Dios creó al hombre distinto de la mujer y los hizo complementarios para que ellos, uniéndose en matrimonio y uniéndose después íntimamente, pudiesen tener hijos. Es la tarea tan noble, tan elevada de la procreación, que es también cada vez más mal vista y manipulada en el mundo de hoy. Es muy bonito que se dé este título, procreadores, o sea, colaboran con el Creador y justamente para que nazca una nueva vida, algo tan bello, tan alto, tan santo y tan bueno. Sin embargo, Él reservó esta realidad para el matrimonio.
Todo hombre y toda mujer le pertenece única y exclusivamente a Dios, sobre todo después del bautismo, queda consagrado a Dios. Y es Dios el que, después de que se realiza el momento de realizar, el sacramento del matrimonio, une al hombre con la mujer y los une castamente, santamente, en un proyecto que es no solamente para vivir juntos, sino para santificarse juntos. Por tanto, es Dios que causa la unión y es Dios que quiere que se unan. Por tanto, cuando ellos se unen, hacen algo según la voluntad del Creador, según la voluntad de Dios. Quien, sin embargo, no se ha casado y pretende unirse a otra criatura o pretende hacer de su cuerpo un vehículo para conseguir placer para sí mismo, en sí mismo, de una forma lujuriosa, ilícita, este no tiene ningún mandato de Dios para hacer eso y por tanto está cometiendo una profanación. Está usando el cuerpo para una finalidad que Dios no quiere, que está contrario al diseño de Dios y al dibujo de Dios. En el matrimonio, los aspectos placenteros de esta realidad que Dios creó, de la diversidad del hombre y la mujer y del trato entre ambos, son muy mitigados por los sufrimientos que conllevan la mutua soportación, la mutua fidelidad y el nacimiento de los hijos. Dios todo lo pensó de una manera muy equilibrada, muy santa y muy buena. Por un lado, da el incentivo para que el matrimonio, uniéndose, alcance una cierta delectación, un cierto gusto, de esa manera facilitar que tengan hijos, más la carga de llevar los hijos, la carga de soportarse mutuamente, el esfuerzo en santificar continuamente, el esfuerzo continuo en querer santificar al otro, como que atenúan esa vía de placer y hace por tanto que hay un gran equilibrio psicológico, humano y espiritual en el matrimonio. Cuando este placer que es propio de la unión matrimonial se lo saca del matrimonio, se convierte en una especie de adicción. Y es lo que vivimos, lo que vemos y lo que algunos viven, una verdadera adicción a la impureza. ¿En qué sentido? Se genera una obsesión, un deseo, una búsqueda ilimitada del placer que va haciendo con que la persona quede totalmente obsesionada, bloqueada, metida en eso y todo el horizonte sobrenatural, espiritual, divino, se le desaparezca completamente. Recuerdo conversando una vez con un obispo auxiliar de Roma, que ahora es obispo titular en una diócesis cercana a Roma. Él nos decía que había conocido un chico, hijo de una familia muy católica, que era acólito, que quería ser sacerdote. En determinado momento, este chico, por la crisis adolescencial, cayó en las garras de la impureza con tanta vehemencia que dejó de ir a misa, renegó de Dios, dejó de rezar. ¿Y por qué el ejercicio de la impureza, de la lujuria, por tanto, de algo que es en sí creado por Dios y noble, pero fuera del matrimonio, se convierte en algo tan nocivo para el alma del hombre? Porque se convierte en una idolatría. Se convierte en una idolatría propia y verdadera que además causa adicción, como los estupefacientes, inclusive sigue un esquema biológico de alguna manera semejante al de los estupefacientes, en algún sentido. Al menos esto es lo que me han comentado varios médicos que habían estudiado y entendían de este asunto. Entendemos entonces, por tanto, por qué, sacada de su contexto matrimonial, la realidad de la sexualidad se convierte verdaderamente en un incendio o en un veneno. Un incendio porque quema al hombre y un veneno porque mata al hombre, lo destruye de alguna manera. Le obstaculiza todas las vías de acceso a lo sobrenatural y lo hace vivir absolutamente obsesionado por las cosas de la carne. Bien, esto entendido, podemos ahora comprender mejor por qué San Pablo nos decía que era necesario conservar puro, conservar casto el templo de Dios que nos dio Dios, y por qué contemplando puro y contemplando casto ese templo, nosotros somos fieles al llamado que Dios nos hizo. Retomemos un concepto fundamental. Dios es Señor
de nuestros cuerpos. Lo dice San Pablo, no os pertenecéis, vuestros cuerpos no os pertenecen ni vosotros os pertenecéis a vosotros mismos. Dios es el Señor de nuestro cuerpo. Y por tanto, nuestro cuerpo debe estar todo dedicado a Él y no a una idolatría que lo absorba completamente, que lo introduzca en una especie de agujero negro, un agujero negro que le cierra todo horizonte sobrenatural y en buena medida buena parte del horizonte racional también. Y esto lo dicen incluso filósofos paganos como Aristóteles. Por tanto, cometer un pecado contra la castidad deliberado, buscando el placer que se llama venéreo, porque la diosa de la lujuria en la antigüedad era Venus. Entonces, buscando un placer venéreo, cometer un pecado contra la castidad es profanar el templo de Dios, porque en primer lugar le digo a Dios que Él no manda en mí, que Él no es el dueño de mi cuerpo, que yo soy el dueño de mi cuerpo y yo quiero usarlo para una finalidad que no es aquella para la cual Dios quiere que la use. Y al contrario, cada uno de nosotros tiene que ser siervo de Dios, esclavo de Dios, y por tanto tiene que saber que no se pertenece a sí mismo, que le pertenece totalmente a Él, única y exclusivamente a Él, y que le dedica su cuerpo a Él, para que sea un cuerpo santo y puro, para que esté destinado a servirle a Él totalmente. Por tanto, se puede concluir aquí que uno de los dos grandes motivos por los cuales un pecado contra la castidad, pecado de lujuria, es grave, es porque es un atentado contra el señorío de Dios. Un atentado contra la potestad que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Por tanto, es un acto de rebelión contra Dios, es un acto de orgullo contra Dios, un acto de presunción, una especie de golpe de estado dado a Dios, por el cual le damos la espalda totalmente a Dios, nos apropiamos de nosotros mismos y apropiándonos de nosotros mismos, profanamos nuestro templo. El segundo motivo por el cual un pecado contra la castidad es tan grave es porque constituye un grave pecado contra el amor que uno se debe a sí mismo y el amor que uno se debe al prójimo. Vamos a considerar primero el amor que uno se debe a sí mismo. Si Dios nos creó por su bondad y misericordia, nos elevó en el bautismo a ser consagrados a Dios, templos de Dios, el verdadero amor de cada uno de nosotros por sí mismo será conservarse en ese estado tan elevado. Es una gloria, es un don inefable de Dios que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hayan querido vivir en nuestro corazón y hacer la morada de ellos en nuestro corazón. Eso lo dice nuestro Señor en el Evangelio: aquel que me ama, obedece mis palabras, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. O sea, toda la Trinidad Santa habita en nuestro corazón como en un templo, solo que esto no es un templo frío. Nuestro corazón es un templo que debe ser caluroso, que debe recibir a Dios con gratitud, con adoración, con encanto, con amor. Bien, si Dios nos elevó tan alto y cada uno tiene la obligación de amarse a sí mismo, ¿cómo es posible que una persona peque tanto contra el amor a sí mismo y por un placer fugaz, pasajero, profane ese templo, expulse a Dios de su corazón y se reduzca a sí mismo a la categoría de criatura, pierda la relación filial con Dios o quede en estado muerto y se vea ya como un posible condenado al infierno? ¿Quién, en buena razón, puede pensar que eso es un acto de amor a sí mismo? Es un acto de odio a sí mismo. Es un acto de autodestrucción contra sí mismo. Y esto es cuando uno peca en su propio cuerpo, cuando uno comete pecados buscando placeres deshonestos, lujuriosos, venéreos en su propio cuerpo. Es verdaderamente una aberración, un absurdo, primero contra Dios, como ya lo vimos antes, segundo contra sí mismo. Ahora, cuando la persona peca lujuriosamente fuera de sí mismo, esto es con otra persona, se conforma a la naturaleza, esto es cuando un hombre busca a una mujer o una mujer busca a un hombre, o sea, contra la naturaleza, que es
De muchas maneras se puede pecar contra la naturaleza, como veremos, como se verá sumariamente más adelante. Sea, como dice San Pablo en la introducción de la epístola a los Corintios, cambiando el uso natural, entonces que la mujer pasa a buscar a la mujer o el hombre pasa a buscar al hombre, o por medio de otros pecados que no permiten que la naturaleza de la unión entre el hombre y la mujer se completen totalmente, y esto lo veremos ya después. Pero cuando alguien comete pecados fuera de sí mismo, comete un doble pecado contra la caridad en relación a sí mismo, porque igualmente profana su templo, y en relación al otro, porque profana el templo del otro. Entonces es un atentado contra la propia dignidad y contra la dignidad del otro, o que el otro posee, porque eventualmente el otro sea un bautizado, o a la que el otro es llamado, porque todo hombre es llamado al bautismo y todo hombre es llamado a ser un templo de Dios. Entonces nos damos cuenta de que lo que se llama amor, y lo que muchas veces se hace bajo pretexto de amor, es un verdadero acto de destrucción de la dignidad, de atentado contra la dignidad del otro, porque se le rebaja de templo de Dios a un objeto de placer. Estos puntos me parece muy importante considerarlos porque la cultura moderna nos lo presenta falaciosamente, engañosamente, de una forma totalmente deturpada. La doctrina católica, que es fiel a la verdad del Creador, al Creador que nos ama y que nos hizo para que, obedeciendo sus designios, llegásemos a nuestra plena felicidad, nos explica que no es bien así. Y es por eso que tengamos la certeza absoluta: quien peca contra la castidad nunca podrá decirse que es totalmente feliz. Podrá obtener muchos placeres, placeres sensoriales, placeres corporales, pero se verá privado a medida que pase el tiempo y que el pecado se transforme en un vicio. Se verá privado de los placeres espirituales, que son mucho más altos, mucho más delicados, mucho más suaves, mucho más delectables que los placeres carnales, como enseña Aristóteles, enseña Santo Tomás, enseña toda la doctrina antropológica más recta y la doctrina católica. Y aunque tenga mucho placer, su corazón va sintiendo un proceso de vacío cada vez mayor. Esta es una realidad que la podemos comprobar un poco en los hechos. Nunca en ninguna época se permitió tanto, hubo tanto permisivismo, tanto libertinaje. Ya no es ni siquiera hablar de liberalismo, porque el liberalismo hoy en día es conservador. Digo liberalismo en materia moral, en materia de pudor, en materia de pureza y castidad, no en materia política, sino el liberalismo en materia, digamos, moral, lo relativo a la pureza. Hoy en día ya ha sido sobrepasado, es libertinaje desbandado y es, digamos, un permisivismo absoluto. No existe pudor, no existen reglas, todo es permitido, a veces todo es hasta motivado e incentivado por los educadores, sean padres, sean profesores, sean... Pues bien, nunca en esta época, como en esta época, hubo tantas enfermedades psicológicas, hubo tanta inestabilidad en la familia, hubo tanto vacío existencial y hubo tanta incredulidad. Son consecuencias de la idolatría que supone la lujuria. Cuando la persona se lanza al placer locamente, pensando que va a ser feliz y no va encontrando la felicidad, por una especie de círculo vicioso, la persona va pensando que si tiene más placer, de repente va a ser feliz y va intentando extraer de sí mismo y de los demás más y más y más placer, y sin embargo va encontrando más y más y más y más vacío. El corazón está vacío y el cuerpo puede estar sobreexcitado, pero el alma no se llena, el corazón no se llena, porque solo los placeres espirituales es que van temperando y preparando nuestro corazón para ese último y definitivo placer, que es contemplar a Dios cara a cara y como que ser totalmente amado por Dios y amarlo totalmente. Debemos considerar también que en el mundo actual muchas veces se considera la lujuria sinónimo de amor. Amor es igual a lujuria, lujuria es igual a amor. Nada más mentiroso que eso, por lo que acabamos de explicar. O sea, ni constituye amor para con Dios la lujuria, porque es una rebelión para con Dios, un acto de orgullo, un asalto contra el poder de Dios,
una insurrección contra Dios, ni constituye un acto de amor al prójimo, porque es reducir al prójimo su dignidad, atentar contra la dignidad del prójimo, atentar contra la propia dignidad, y con eso es un acto de desamor terrible y altamente destructivo. Lo que se decía al inicio es un incendio y un veneno, sacada del contexto matrimonial en el cual puede ser santa esta realidad, porque Dios la creó, y si la creó buena, y la creó para el bien. Evidentemente también en el matrimonio se puede usar mal del ejercicio de esta mutua donación de los cuerpos a la cual los esposos se comprometen, pero si bien usada, si usada santamente, si usada por verdadero amor, si usada con abertura a la vida, si usada con un deseo de fidelidad, es algo que Dios creó, es algo que aunque algunas personas lo tachen en sí de un poco animal y un poco prosaico, y de hecho alguna realidad así hay, pero en sí puede ser santo y puede ser bueno. Entonces, ¿cuáles son los pecados que debemos evitar absolutamente a fin de mantener nuestro cuerpo como templo santo de Dios? Los voy a enunciar simplemente. No parece un lugar adecuado, un canal tan público y tan visitado por personas no sabemos de qué edades, dar detalles sobre este asunto. Pero como San Pablo en las epístolas, y esto se lee en las misas, lo hace, vamos a dar una lista. Las personas que no sepan, no conozcan, etcétera, pueden ir a visitar en la internet a los sites donde esté el Catecismo de la Iglesia Católica, donde allí están especificados estos tipos de pecados, que son siempre graves. ¿Por qué son siempre graves? Porque son siempre como que idolátricos, son siempre fruto de una gran rebelión contra Dios, de un gran desprecio a la autoridad de Dios y de un gran desprecio a la propia dignidad y la dignidad del prójimo. Por tanto, nos separan siempre, hacen morir en nosotros la vida divina, nos constituyen posible réprobo, o sea, un posible condenado al infierno, apagan la virtud de la caridad completamente, dejan a la fe y a la esperanza moribundas en nuestro corazón, pueden acabar por propiciar que se llegue a la desesperación total, a la incredulidad total, al ateísmo total. Y en fin, como decía San Alfonso María de Ligorio, aunque no sea el pecado mortal más grave, es siempre mortal, o sea, siempre lleva al alma al infierno, por tanto es grave, es terrible. Y segundo, es el pecado que todos los condenados al infierno tienen. No todos los que están condenados al infierno quizá hayan matado a alguien, quizá hayan hecho un sacrilegio, quizá hayan robado, pero es común de todos los condenados que la castidad no la cumplieron, no fueron perfectos en ella. Entonces, tenemos tres tipos de lujuria. La consumada, que puede ser según la naturaleza o contra la naturaleza, la lujuria no consumada, que ya vamos a ver lo que es, y una lujuria de corazón, pensamientos, deseos y gozo no honestos. Entonces, la fornicación es la unión entre un hombre y una mujer no afectados por ningún vínculo familiar o religioso. O sea, una persona soltera, no casada, ni sacerdote, ni religiosa, con otra persona soltera en las mismas condiciones, si se unen como se unirían en el matrimonio un marido y una mujer, cometen el pecado de fornicación. Pues tenemos el pecado de estupro, que es la violación de las vírgenes, o por lo menos la violación de una mujer contra su propia voluntad en un sentido más amplio. Tenemos también el rapto, que sería un secuestro violento de una persona con fines deshonestos. Tenemos el adulterio, que es la unión de dos personas no casadas entre sí, pero con algún vínculo de casamiento con otra tercera persona. Un marido de una que se une con otra que se une con uno y ella es casada. Si uno de los dos es casado, estamos en el adulterio, que es un pecado muy grave contra la pureza. El incesto, que sería una relación lujuriosa entre personas, parientes, dentro de ciertos grados que la Iglesia prohíbe. Que evidentemente padres e hijos, hermanos entre sí, en fin, cuando hay un vínculo familiar muy cercano, entonces es un pecado especial, porque además de violar la castidad y la dignidad del otro,
pues como que se atenta contra la virtud de la piedad familiar, en la que hace con que se amen y se respeten los familiares entre sí. Y después está el sacrilegio, que es cuando de forma personal, local o real, la persona comete actos deshonestos con personas o usando cosas sagradas. Entonces, sacrilegio personal, cuando una persona consagrada peca, sea con otro consagrado, sea con otro no consagrado, pero siempre se añade al pecado de la lujuria el pecado del sacrilegio. El sacrilegio local es cometer un pecado de impureza en un lugar sagrado. El sacrificio real es cometer un pecado de impureza con alguna cosa sagrada que se usa para fines malos. Pues está el pecado cuando se atenta contra sí mismo, que es lo que todos conocemos, se conoce como el pecado solitario, que todos conocemos. Y hay otras formas de pecados contra la naturaleza, que es cuando mismo entre personas casadas se excluye la finalidad por vías artificiales de la procreación, de la vida, por ejemplo, se cierra la puerta a la vida, cuando hay pecado de sodomía o de bestialidad. Los pecados internos de lujuria son los pensamientos impuros, los deseos impuros y el gozo por los pecados cometidos. O sea, pensar deliberadamente en actos impuros, desear deliberadamente actos impuros o tener gozo por el recuerdo de actos impuros cometidos, si se le da pleno consentimiento, es siempre pecado grave. Y esto está en el Evangelio cuando el Señor dice que aquel que mira a una mujer deseándola en su corazón ya comete adulterio con ella. O sea, nuestro Señor dice, la pureza no solamente es exterior, mas hay una pureza anterior que está dentro de nuestro corazón y que normalmente primero se viola esta para después violar exteriormente la pureza del... Y está la lujuria externa no consumada, que son aquellos actos que no son directamente venéreos, o sea, no son directamente, que se pueden incluso realizar en condiciones de amistad familiar, amistad nacional, costumbres locales, etcétera, pero que usados de determinadas maneras y con mala intención pueden ser pecado porque se tiene como objetivo promover la excitación impura, lujuriosa y obtener un placer venéreo mediante ellos. ¿De acuerdo? Estos son prácticamente, pues, evidentemente hay que evitar también las conversaciones impuras, los cánticos impuros, y las lecturas impuras, y hoy en día diríamos todo el contenido horriblemente lujurioso y tan deshonesto y tan irrespetuoso y tan horrible que nos es vehiculado en teléfonos, en internet, es tanta facilidad hoy en día para acceder a estos contenidos tan tristemente generalizados que no hay ni palabras para hablar de ello. En el matrimonio, el modo de mantener la castidad es pues mantener una vida de relación, de intimidad, en la cual siempre haya honestidad en el acto, o sea, se haga el acto de unión marital y no se hagan otros actos que están mencionados aquí, diferentes, y haya siempre abertura a la vida. Cuando haya necesidad de espaciar los nacimientos por graves cuestiones económicas u otros problemas de salud o tal, ahí hay que recurrir o a la castidad o a los periodos infecundos conforme los métodos naturales de, digamos, métodos naturales para conociendo la fecundidad y regulando el ritmo de la pareja en el matrimonio. Evitar estos pecados hoy en día es muy difícil, es muy duro. Vivimos en un mundo altamente lujurioso, en un mundo entregado en las garras de esta idolatría. Pero, como decíamos, es doblemente meritorio. Una persona que llega al cielo, habiendo sido pura, después de vivir en estos tiempos, tiene delante de Dios una corona triplemente bella. Y es a eso que somos llamados, o sea, somos llamados a ser como los ángeles del cielo. Nuestro Señor lo va a decir claramente en el Evangelio. En el cielo no hay toda esta realidad, porque no hay la necesidad de que el género humano crezca y se multiplique. El género humano va a haber alcanzado su máxima perfección. Vamos a estar todos ya completos. La obra de Dios va a estar
finiquitada. Y por tanto, no habiendo la necesidad de haber reproducción, no hay necesidad de esta realidad. No habrá casamiento, dice, los hombres no se darán a las mujeres, ni las mujeres a los hombres, porque todos serán como los ángeles de Dios. Incluso el cuerpo de los bienaventurados va a ser espiritualizado, va a ser, va a gozar de la pureza, de la candura y de la luminosidad del alma totalmente pura. Entonces, ¿cómo es necesario vivir en esta tierra? Es necesario vivir con el corazón puro. ¿Quién es casado? De la manera que ya fue explicada, pero también no dándole a esta realidad tan carnal y tan natural y tan común a los animales todo un valor como si fuese una cosa del otro mundo. En realidad eso no es verdad. El verdadero amor entre el hombre y la mujer es espiritual, mismo en el casamiento. Y Santo Tomás va a decir que la unión de los espíritus es la finalidad del casamiento. Y por eso el matrimonio entre San José y la Virgen, que fue plenamente virginal, sobre un respeto absoluto por la santidad de los cuerpos del otro, fue totalmente puro virginal. San José no conoció a la Virgen, ni la Virgen conoció a San José desde este punto de vista. Sin embargo, no hubo un matrimonio más unido, más amoroso, más cariñoso, más sacrificado mutuamente, donde cada uno se olvidaba de sí mismo y solo se preocupaba por el otro. En una especie de entrega continua, de sacrificio continuo, de afecto continuo, como el de Nuestra Señora y San José. Y para quien vive soltero, para quien es consagrado, para quien es sacerdote, tener la alegría, tener la ufanía de haber sido escogido ya en esta tierra para, con un corazón indiviso, amar totalmente a Dios. Y es así, con un corazón puro, con un corazón casto, con un corazón que evita estos pecados, que huye de ellos, que se puede realmente realizar el apostolado. Santa Edith Stein dice una frase muy bonita: yo no me hice virgen para no conocer al hombre, a un hombre. O sea, no me hice virgen para evitar que un hombre tuviese trato íntimo conmigo. Yo me hice virgen para poder amar castamente a toda la humanidad, a todos los hombres. Y esto es verdad, o sea, quien es casto, quien es puro, él tiene verdadero amor por el prójimo. Porque él jamás quisiera destruir el templo de Dios que es el prójimo, mas quiere edificar el templo de Dios en el otro. Y les cuento un hecho que nos va a hacer entender fácilmente esto que estamos diciendo. San Felipe Neri, y con esto terminamos. San Felipe Neri, en cierta ocasión, fue llamado para dar la extrema unción a un enfermo muy grave. Sin embargo, él, sin saberlo, iba a caer en una trampa. La trampa la organizó un sobrino de un cardenal romano que odiaba a San Felipe Neri porque, en fin, había combatido sus malas costumbres. Las malas costumbres de este chico, que realmente pues, era muy desviado, y quizá también por el mal ejemplo del tío, que era cardenal, pero bueno. El caso es que este chico, para vengarse, le había dado una dirección que no era un lugar donde había un moribundo, era un lugar donde había mujeres de vida fácil, mujeres que se venden a los hombres. Cuando San Felipe Neri llegó, le abrieron la puerta, entró y de repente aparecieron muchas de estas mujeres ya queriendo provocarle su concupiscencia, o sea, su deseo de placer, ya queriendo incentivarlo al pecado de la carne. San Felipe Neri había sido siempre muy puro, muy puro, y recibió todo tipo de sugerencias, de tentaciones, incluso de otros hombres que le habían intentado seducir, y él se mantuvo siempre una castidad muy elevada. Cuando, después de unos 20 minutos, ya estaban ahí escondidos los que tenían que sorprender in flagranti a San Felipe Neri, digamos, como ellos imaginaban, pecando con estas mujeres. Cuando pasa el tiempo establecido y ellos entran violentamente en esta casa de licencia, en esta casa tan triste, donde unas pobres mujeres, o porque querían, o porque se vieron obligadas, o porque, bueno, no sé, tantos factores, tenían que vivir en una condición tan indigna a la propia belleza de la vocación femenina, pensaron sorprender a San Felipe Neri en el pecado. Cuando entraron, encontraron a San Felipe Neri sentado
a estas mujeres arrodilladas, vestidas y llorando, y San Felipe Neri que les estaba contando la historia de Santa María Magdalena. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el hombre que verdaderamente ama a la mujer? ¿El hombre que quiere sacar de ella placer para sí? ¿O el hombre que quiere que ella aprenda a amar y respetar su propia dignidad? ¿Quién ama más? ¿San Felipe Neri? ¿O una especie de Don Juan moderno que solo va a búsqueda de las mujeres para obtener de ellas un placer? Ustedes mismos saquen la conclusión. San Felipe Neri era un corazón puro, él sabía amar, él amó a aquellas mujeres, pero no las amó como un objeto de su propio placer, las amó como llamadas a recuperar su dignidad de templos de Dios. Y estas mujeres se convirtieron, y estas mujeres pasaron a llevar una vida santa, una vida pura. Bueno, vamos a pedir a la Santísima Virgen María, que es la Virgen de las Vírgenes, la Reina de las Vírgenes, que fue casada también, que conoció el amor de un hombre, que era San José, pero un amor todo casto y todo puro, que supo respetar máximamente su cuerpo, y el cuerpo de su esposo, y que supo incentivar y motivar a su esposo a ser cada vez más santo, y que por eso es la Virgen de las Vírgenes y el modelo de toda madre y toda mujer casada. Vamos a pedirle a San José, que es el modelo de esposo y de hombre virginal también, modelo de todo religioso, es San José y también el modelo de todo esposo. Vamos a pedirles que nos enseñen a verdaderamente amar a Dios, respetando su señorío sobre nosotros, y amar al prójimo como a nosotros mismos, o sea, respetando la dignidad tan excelsa, tan sublime a la cual Dios nos ha elevado, amándola, llenos de gratitud por el bien que Dios nos ha hecho, y amándola en el prójimo también. De manera que aprendemos a mirar con ojos castos al otro. Para un hombre, no toda mujer puede ser un objeto, no, tiene que ser alguien sumamente respetable, sumamente digno. Y las mujeres que no respetan su propia dignidad o porque se visten de una forma muy, muy, muy sensual o muy irrespetuosa, tienen que ser objeto de rechazo y de pena. Rechazo porque no queremos que nos manchen en nada, con la manera como ellas provocativa que van. Y pena porque da pena ver a una persona reducida a un estado tan lamentable, querer elevar a estas personas. Y lo mismo la mujer no puede ver en el hombre un objeto de su propio complacimiento. Tiene que ver, si él es bueno y santo, la alegría de que sea bueno y santo. Si él es impuro, rechazo al pecado y pena por el pecador, deseo de levantarlo. Evidentemente, nunca la pena por el pecador nos puede poner a nosotros mismos en ocasión próxima de pecado. San Felipe Neri nunca hubiera ido de iniciativa propia a una casa deshonesta por hacerle bien a esas mujeres. Pero ya que lo pusieron en la circunstancia, entonces él salió del otro lado. Quitadas vocaciones muy especiales, porque sí han habido vocaciones en la Iglesia que han cuidado de este género de personas, y lo han hecho con muchísima bondad y castidad, directamente, incluso asumiendo ciertos riesgos y peligros, pero son casos contados. Y el caso, para volver a nuestro mensaje principal, qué bella es la castidad y qué triste es la impureza. Cuando el doctor Plinio era muy joven, tuvo que ir a hacer un examen escolar en una ciudad del interior de San Pablo, y cuando él llegó, todos los hoteles estaban llenos. Era otra época, inicio del siglo pasado. Entonces él pidió la lista del hotel de los huéspedes y vio que había un pariente suyo. Entonces pidió que metiesen una cama en el cuarto de su pariente y se fue allí a dormir. Pero después pensó, este pariente es capaz que aparece mal acompañado, porque en la época los jóvenes eran muy, muy perdidos por todo un esquema que en las clases altas había en San Pablo, en Brasil, de perdición realmente terrible. Y entonces me dice, bueno, me haré el dormido y si pasa algo, tengo que levantarme y hacer un escándalo y salir de aquí con mi pureza bien defendida. Pero mientras tanto intentaré hacerme el dormido. En determinada hora de la noche lo oyó unos pasos y oyó la voz de su pariente. Y oyó que venía acompañada por una mujer. Era una chica en Brasil de origen portuguesa que, bueno, había sido contratada por este joven. El doctor Pino dijo, me haré el dormido, pero estaré totalmente preparado para en cualquier momento levantarme, hacer un escándalo y salir de aquí. Cuando este chico había llegado al hotel, le habían avisado que su primo estaba ahí. Estaba durmiendo, su primo, su pariente, en su cuarto, que le había pedido eso, visto que se conocían y tal. Y que los del hotel lo habían acomodado allí.
Entonces él fue con esta chica hasta la puerta del cuarto. Pasó un tiempo de silencio y se oyó la voz de esta chica, una mujer que nosotros diríamos perdida, que le decía al pariente del doctor Plinio: qué bella es la inocencia. Se dieron la vuelta, se fueron, se oyeron los pasos que se alejaban en el corredor. Y el doctor Plinio dice: fue en mi vida una de las mayores victorias de la pureza contra la impureza. Pues que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a terminar con una bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.